Imagina que lideras al ejército más grande que el mundo haya visto, con la certeza de que la victoria está a la vuelta de la esquina, y sin embargo desapareces bajo una tormenta de hielo que devora a tus hombres. La nieve cubre los restos de un campamento abandonado, el viento aúlla entre los troncos rotos y los gemidos de los soldados moribundos se pierden en el silencio blanco. ¿Cómo pudo la mayor potencia militar de su tiempo hundirse sin pelear una sola batalla decisiva? Hoy vamos a viajar al año 1812, cuando el emperador de los franceses, Napoleón Bonaparte, decidió que la única pieza que faltaba en su ajedrez de conquista era la vasta Rusia. Tras haber derrotado a Austria, Prusia y a los propios rusos en la campaña de 1807, Napoleón creía que la derrota final estaba al alcance de la mano. Su ambición era consolidar una Europa bajo su dominio y, sobre todo, asegurarse los granos de trigo que necesitaba para alimentar a sus dominios. El sueño de la conquista tomó forma en la llamada Grande Armée, un conjunto de 600.000 hombres, 150.000 caballos, artillería de última generación y una logística que, en teoría, podría sostener una campaña prolongada. Los oficiales comentaban que el territorio ruso era plano, que sus ejércitos eran lentos y que una campaña rápida obligaría a los zares a rendirse. Esa confianza se convirtió en arrogancia, en la creencia de que el poder militar era garantía automática de victoria. Sin embargo, la decisión fatal se tomó antes incluso de cruzar la frontera. Los planificadores franceses supusieron que el suministro se mantendría a través de los puentes de la ruta del Volkhov, que el invierno sería una molestia pasajera y que la distancia entre los almacenes en Polonia y la capital rusa, Moscú, era simplemente un número que se podía superar con velocidad. Ignoraron por completo la magnitud del clima ruso, la escasez de alimentos locales y la resistencia de una tierra que no estaba dispuesta a alimentarlos. Mientras el ejército francés avanzaba, el general Kutuzov, al mando del ejército ruso, ejecutó una estrategia de retirada que consistía en quemar graneros, cosechas y pueblos enteros. Cada paso que daban los franceses los llevaba más adentro de una tierra desolada, sin forraje, sin agua, sin refugio. Los soldados comenzaron a subsistir de la escasa carne de caballo y la moral empezó a desmoronarse. La táctica de tierra quemada dejó al invasor sin recursos, obligándolo a depender de una logística que nunca llegó a consolidarse. El invierno ruso, sin embargo, no era una simple molestia. Cuando las temperaturas descendieron a niveles que congelaban la sangre en las venas, el propio suelo se volvió una trampa mortal. Los ríos se convirtieron en barreras de hielo, las rutas de suministro se volvieron intransitables y las uniformes de los soldados dejaron de ser protección para convertirse en prisiones de nieve. La Grande Armée, que había marchado con la confianza de un ejército invencible, se encontró atrapada en una tormenta que no perdonaba ni a los más valientes. El resultado fue una catástrofe sin precedentes. Hambre, frío extremo y una desintegración del ejército sin que se librara una gran batalla final. De los 600.000 que partieron, solo quedaron unos pocos miles que lograron regresar a tierras más cálidas. La campaña rusa marcó el principio del fin para el dominio napoleónico y sirvió como lección eterna sobre los peligros de subestimar a un enemigo inesperado. ¿Y tú, qué piensas de esta tragedia? Cuéntame en los comentarios, me encantaría saber tu perspectiva. Cuando la historia se repite, la lección no se vuelve más clara. El caso de Napoleón y la Rusia invernal nos muestra que la arrogancia estratégica puede convertir a un ejército temible en una sombra de polvo y hielo. Cada decisión tomada en aquel cruce de caminos tenía una razón lógica, pero la falta de visión integral transformó esas razones en trampas mortales. La presión de la gloria, el deseo de una victoria rápida y la creencia de que la fuerza bruta bastaba para superar cualquier obstáculo llevaron a los generales a ignorar señales que, de haber sido escuchadas, habrían cambiado el destino de la Grande Armée. En la actualidad, vemos ecos de esa misma mentalidad en los ámbitos empresariales, políticos y deportivos. Cuando un líder subestima a la competencia o descarta factores externos como el clima económico, la cultura organizacional o la resiliencia de un rival, el resultado suele ser una caída tan inesperada como silenciosa. La historia nos invita a preguntar, ¿qué invierno estamos ignorando en nuestras propias batallas? Tal vez sea una tendencia de mercado que se vuelve hostil, una normativa que cambia de forma abrupta, o incluso la falta de recursos internos que, sin una planificación adecuada, pueden congelar cualquier avance.
Otro punto crucial que surge de la campaña rusa es la importancia de la adaptación. Los rusos, bajo el mando de Kutuzov, no buscaban la gloria de la batalla frontal. Optaron por una estrategia de desgaste que obligó al enemigo a pelear contra la naturaleza misma. Esa elección, aunque dolorosa para su propio pueblo, demostró que la defensa puede ser tan poderosa como el ataque cuando se alinea con el entorno. En nuestro día a día, eso significa que la flexibilidad y la capacidad de ajustar el rumbo son armas decisivas. Si una empresa no se adapta a la digitalización, por ejemplo, puede encontrar su mercado reducido a un territorio baldío donde la competencia prospera mientras ella se queda sin recursos. La dimensión humana del desastre también merece una reflexión profunda. Los soldados que marchaban bajo la nieve no eran meros números en una estadística, eran hombres y mujeres que dejaron atrás familias, esperanzas y sueños. Sus rostros cubiertos de escarcha revelan una vulnerabilidad que ninguna táctica militar puede borrar. Recordar esa humanidad nos recuerda que, detrás de cada estrategia, existen vidas que pueden verse afectadas por decisiones precipitadas. La empatía entonces debe ser parte esencial de cualquier plan, porque la verdadera fuerza de un líder radica en su capacidad para proteger a quienes dependen de él, no solo en la conquista de territorios. Al cerrar este relato, es imposible no sentir una mezcla de asombro y tristeza. Asombro por la magnitud de una campaña que, a pesar de su enorme poderío, fue derrotada sin necesidad de un enfrentamiento directo. Tristeza por el sufrimiento de miles que pagaron el precio de una arrogancia mal calculada. Pero también surge una chispa de esperanza. La historia nos brinda la oportunidad de aprender, de reconocer nuestros propios inviernos y de prepararnos para enfrentarlos con inteligencia y humildad. Si alguna vez te has sentido tentado a subestimar un reto porque parecía más pequeño que tus recursos, recuerda la lección de Napoleón. No importa cuán grande sea tu ejército, siempre habrá factores que escapan al control directo y que pueden volverse decisivos en el momento menos esperado. La clave está en observar, escuchar y, sobre todo, respetar la complejidad del entorno que nos rodea. Ahora, me gustaría saber cómo aplicas tú estas enseñanzas en tu vida. ¿Has tenido alguna experiencia donde subestimaste una dificultad y luego pagaste las consecuencias? Comparte tu historia en los comentarios. Tus relatos pueden inspirar a otros a evitar los mismos errores. Además, si este análisis te resultó útil, te invito a darle al pulgar arriba, porque eso ayuda a que más personas encuentren este contenido y podamos seguir explorando juntos las grandes lecciones del pasado. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete para no perderte los próximos episodios donde desmenuzamos otras batallas históricas y extraemos enseñanzas aplicables a la actualidad. Cada suscripción es una señal de que valoras el aprendizaje a través de la historia, y eso nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo y la estrategia. Nos vemos en el próximo video, donde descubriremos otro caso en el que subestimar al enemigo salió terriblemente mal.